Hola amigas, bienvenidas a este episodio número 33. Hoy terminaremos el capítulo 14 del Evangelio según Juan. Ha sido una bendición estudiar este libro con ustedes. He aprendido muchísimo y oro que también ustedes estén siendo edificadas. Y pues bueno, en el episodio anterior estudiamos los primeros 17 versículos. Hoy nos centraremos en los versículos del 18 al 27, así que acompáñenme en la lectura de las Sagradas Escrituras, empezando desde el versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Observemos aquí un cambio. Jesús ha estado hablando a sus discípulos de este nuevo mandamiento. Les ha estado diciendo a ellos que se amen los unos a los otros como Él los amó. Ahora Jesús lanza una advertencia a sus discípulos. El mundo los aborrecerá como a mí me ha aborrecido. Pero ¿cuál es la causa de tal actitud hacia Jesús y hacia sus discípulos? La respuesta la podemos encontrar en Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Cierre de comillas. En Juan 7, cuando la fiesta de los tabernáculos estaba cerca, Jesús andaba en Galilea y no tenía ninguna intención de ir a Judea a la fiesta, porque los judíos buscaban la oportunidad de matarlo. Entonces sus hermanos, quienes todavía no creían en él, le dijeron que debería ir a Judea para que el mundo lo conociera. Jesús le respondió que el mundo no tenía motivos para aborrecerlos a ellos, es decir, les estaba hablando a sus medios hermanos, pero que a él sí. Y la causa de que lo aborrecieran era porque él testificaba que las obras del mundo eran malas. ¿No es cierto eso, amigas? En un mundo donde cada quien tiene su verdad y la verdad que le es conveniente, odia que su pecado sea expuesto. Y eso es precisamente lo que el Evangelio hace, expone nuestra condición, y eso es tan incómodo para la cultura hoy en día. Todas estas frases, vive y deja vivir, respétame, o qué poco tolerante, etcétera, etcétera. Recuerdo el otro día no haber salido a tirar la basura. Cada que levantaba la tapa del basurero, se podían imaginar el olor. Dado que estaba lloviendo, no la quería sacar para no mojarme, entonces, ¿qué hice? Asegurarme de cerrar la tapa del basurero. Así el olor no saldría. Pero en cuanto levantaba la tapa para seguir metiendo basura, el olor se disipaba por toda la casa nuevamente. Rápidamente bajaba la tapa otra vez. ¿Y no es lo mismo que sucede? El mundo no quiere que esa pestilencia sea descubierta. Cualquier señalamiento al pecado es ofensivo. Están cerrados al Evangelio y a Cristo, porque les resulta incómodo aceptar la necesidad de arrepentimiento y perdón, la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿qué hacen? Bajan la tapa y pretenden que todo está bien, pero la basura y el olor del pecado sigue ahí.
Jesús les dice a sus discípulos que si ellos fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no eran del mundo, sino que Él los había escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odiaría. Por segunda vez en este capítulo, Jesús les dijo que Él los había escogido a ellos, no ellos a Él. Jesús los eligió, los comisionó para que dieran fruto que perdure y para llevar a cabo esta comisión. Y esto incluiría el desprecio de parte del mundo. Ahora, creo que es un buen momento para definir qué es la elección, debido a que pues Jesús lo ha estado ya mencionando varias veces. La elección es un acto de Dios en el que Él eligió desde antes de la creación a algunas personas para ser salva, no por ningún mérito previsto en ellas, sino solo por su soberana voluntad. En Hechos 13:48 leemos: Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Pablo habla explícitamente sobre la elección de Dios de los creyentes antes de la fundación del mundo al comienzo de Efesios, y dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Cierre de comillas. La elección es un estímulo para el evangelismo. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:10: Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Cierre de comillas. Él sabe que Dios ha elegido a algunas personas para ser salvas y lo ve como un estímulo para predicar el Evangelio, incluso si eso significa soportar un gran sufrimiento. La elección no se basa en el conocimiento previo de Dios de nuestra fe. Algunos dirán que Él mira hacia el futuro y ve quién creerá en Cristo y quién no. El versículo comúnmente usado para apoyar este punto de vista es Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cierre de comillas. Este versículo difícilmente puede usarse para demostrar que Dios basó su predestinación en el conocimiento previo del hecho de que una persona creería. Este pasaje habla más bien del hecho de que Dios conocía a las personas, habla de un conocimiento personal, relacional. Dios pensó en ciertas personas en relación salvífica con Él, y es en ese sentido que las conoció. Por lo tanto, en Romanos 8:29, aquellos a quienes conoció, se puede explicar como aquellos en quienes pensó en una relación salvadora con sí mismo. Él nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Efesios 1:5. Entonces deducimos que su elección es incondicional, porque no está condicionada a nada que Dios ve en nosotros que nos hace dignos de que Él nos elija. Ahora, regresando a las enseñanzas de Jesús, como vimos anteriormente, estas tenían dos efectos. Algunos los llevaban al arrepentimiento y a la fe, pero otros se ofendían. Los elegidos de Dios, al escuchar la verdad del Evangelio, darán un giro de 180 grados, reconocerán su estado y necesidad de un Salvador y creerán en Jesús en algún momento u otro. Habrá quien no ha sido elegido y no creerá porque la dureza de su corazón no se lo permitirá. Las palabras arrepiéntete y cree serán una ofensa. Como sus discípulos,
podemos esperar lo mismo. Habrá quien acepte el mensaje del Evangelio y habrá quien lo rechace. Jesús les recordó a sus discípulos que un siervo no es mayor que su Señor, y que si le persiguieron a él, también a sus discípulos seremos perseguidos o rechazados de alguna u otra manera. Ahora, esto no es permiso para ser odiosos. Amemos a los demás como Dios nos dice que amemos, con el fin de apuntarlos a Cristo. Romanos 12:18. Compartamos las buenas nuevas, sembremos la semilla y reguemos según sea la voluntad de Dios, y Él se encargará de dar el crecimiento. En los versículos 22 y 24, Jesús les dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Cierre de comillas. Matthew Henry comenta al respecto: la incredulidad es el pecado condenatorio. La incredulidad es el pecado de rebelión contra el remedio. No tienen excusa para su pecado. Es totalmente inexcusable. Y el día del juicio será demasiado tarde. Cuanto más claros y completos son los descubrimientos que se nos hacen de la gracia y la verdad de Jesucristo, mayor será nuestro pecado si no lo amamos y si no creemos en Él. Cierre de comillas. El sacrificio de Cristo fue completamente suficiente para pagar los pecados. Hasta que recibamos por fe la provisión de Dios en Cristo, todavía seguimos en nuestros pecados. Aquellos que mueren en la incredulidad mueren en todos sus pecados, como la mentira, el adulterio, el asesinato, etc. Los que confían o creen en Cristo y lo que logró en la cruz para salvación no mueren en pecado, mueren en Cristo, con todos los pecados perdonados. Somos justificados por la fe. Romanos 5. Sin fe somos condenados. Juan 3:18. El perdón se recibe a través de la fe en Cristo y viene con la promesa de una eternidad en el cielo. La falta de fe nos mantiene consignados a una eternidad en el infierno. El pecado de la incredulidad no es simplemente ignorancia, más bien es rechazar deliberadamente el regalo de Dios. Incluso si pecas solo una vez en toda tu vida, has roto toda la ley de Dios. La justicia perfecta de Dios significa que todos los pecados deben ser castigados. Esa pena es la muerte en forma de separación eterna de Dios en el infierno. Ningún ser humano puede cumplir con el estándar perfecto de Dios, por lo que sin un Salvador que nos rescate, todos somos pecadores perdidos. Dios hizo lo único aceptable para rescatarnos del infierno. Juan 3:16, 2 de Pedro 3:9. Así que envió a su propio Hijo perfecto para que tomara nuestro castigo sobre sí mismo, tu vida por la suya, pagando tu deuda con Dios en su totalidad, muriendo en la cruz y liberándote para siempre de la justa condena de Dios. Cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros, están perdonados si recibes ese regalo de perdón por la fe. Y así el autor de Hebreos pregunta: ¿cómo escaparemos si ignoramos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Y dice también: hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús dice que el que lo aborrece, a él aborrece al Padre. ¿Recuerdan el capítulo 8, cuando Jesús estaba hablando con los líderes religiosos? Ellos le dijeron que eran descendientes de Abraham. Jesús les contestó que si bien eran descendientes de Abraham, procuraban matarlo porque no estaba en sus planes de ellos aceptar su palabra, la cual recibió del Padre. Les dijo que de hecho buscaban matarlo a él,
que les había expuesto la verdad que había recibido de parte de Dios. El mismo autor nos dice en 1 de Juan 2 que el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Y en 2 de Juan 1:9 nos dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. A veces he escuchado: tú sabes, es el mismo Dios que todos adoramos. Puedes acercarte a Él de cualquier manera, eso no importa. Esto no es así. Si rechazas al Hijo, el único camino al Padre, rechazas también al Padre. Amiga, reflexionemos, analicemos nuestro corazón. ¿Nos molesta que la luz del Evangelio saque a relucir algún pecado? En lugar de eso, agradezcamos a Dios porque nos santifica y tiene el propósito de transformarnos a la imagen de su Hijo. Inclusive la disciplina que impone a sus hijos, aunque dolorosa por un tiempo, sufrimos con esperanza, sabiendo que Dios la usará para nuestra santificación. Hermana, ¿eres rechazada por compartir el Evangelio? ¿Te tachan de intolerante o fanática o santurrona? Permíteme recordarte las palabras de Jesús. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Lucas 6, 22 y 23. Mi oración es que no quitemos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, amigas, hasta la próxima semana, que el Señor las bendiga.